más amplio del tema sobre el cual un maestro está trabajando. También hay otros tipos de contextos que no son tan trascendentales, pero son importantísimos, que es la relación de lo que el maestro está tratando con lo cotidiano, con el día a día. Y entonces es un maestro que pregunta, bueno, aquí estamos estudiando fracciones. Entonces ya miramos cuál es el numerador, el denominador, bla, 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 bla. Y le dice, bueno, ¿y eso como para qué nos serviría esta tarde? ¿A quién se le ocurre que podemos usar esto que aprendimos hoy en algo bien concreto cuando ustedes salgan de aquí del colegio? Por ahí me decía alguna vez un chico, oiga, es que nos llevamos un año descifrando polinomios y mi profesor nunca ha visto un polinomio por la calle. Entonces, ese es otro tipo de contexto. Y finalmente hay unos contextos que a mí me encantan, porque son los que terminan rompiendo la dinámica, digamos, de burocracia de la clase. Porque no nos digamos mentiras, hay muchas clases que son puras clases de burócratas. Entonces sacamos el papel y el lápiz, abrimos el cuaderno, hacemos el margen, no sé qué, todo es seguir instrucciones, instrucciones, y los niños hacen instrucciones, instrucciones y se vuelven unos burócratas, es decir, como cualquier funcionario de esos que pone un sello y un sello y un sello todo el día. Y hay unos contextos que son chéverísimos, que yo los llamo contextos imaginarios. Entonces, por ejemplo, vamos a saltar, y entonces estamos en educación física, vamos a saltar, a ver quién logra saltar más alto. Y de pronto ese profesor de educación física tiene un chispazo y dice, bueno, ¿y este brinco resultaría igual si estuviéramos en Marte? Gulp. Y entonces ya los niños empiezan a botar corriente. Los invito a pensar. No tienen respuestas, no se trata de encontrar una respuesta, se trata de pensar que de pronto hay una manera de ver las cosas al revés. Con Laura una vez hicimos una experiencia muy linda, que es el cuento de Caperucita Roja. Y entonces uno pone a los niños y cuentan el cuento de Caperucita Roja, o uno lo lee y tal, y hace muchas cosas, y después uno les pregunta, ¿a ustedes quién creen que escribió esta historia? ¿Un amigo de Caperucita o un amigo del lobo? Y claro, cuando descubren que es un amigo de Caperucita, el periodista que escribió la historia de uno dice, y ahora si la volvemos a contar, pero de parte de un amigo del lobo, ¿qué pasaría? Eso es incorporar una lectura crítica. Entonces vayamos a los videos. Con estas 5 cositas vamos a los videos y vamos a ver cómo aparecen en los videos estas 5 cositas, no más. Esto lo podríamos ampliar mucho, pero con esto es suficiente. Ana, ¿dónde está Ana? Ana, que es mi ídolo, va a poner el primer video. Listo, muchachos, buenos días para todas. Vamos entonces en el día de hoy a realizar una actividad que ustedes ya han trabajado en clases anteriores, que corresponde al principio de la multiplicación. Recuerden el principio de la multiplicación. ¿Quién lo principio de la multiplicación? ¿Qué nos dice el principio de la multiplicación con respecto a los eventos? Bueno, como nadie lo recuerda en estos momentos, entonces vamos a realizar una actividad que nos va a ayudar justamente a eso, a interiorizar el concepto. Entonces para eso necesito, por favor, con las frutas que han traído, con los endulzantes que han traído y con los recipientes, vamos a utilizando solamente un recipiente, una fruta y el endulzante. Por ejemplo, supongamos a Manuela, en el grupo de Manuela. El grupo de Manuela trajo un plato, en ese plato ella puede echar el mango y le puede echar arequipe, es una degustación de frutas. Otra degustación de frutas diferente, el plato, esto es pera o manzana, pera con el otro endulzante que es lechera.
Esa sería otra degustación de fruta. Y así van a ser para cada una de las frutas que han traído y para cada uno de los degustadores que han traído todos los videos relacionados con el tema. Bien. Bueno, cuéntame qué hicieron. Nos dividimos en cada plato en una fruta en dos platos. Sí. Y le echamos la mezcla de la lecherita y el arequipe. ¿Cuáles fueron las frutas que han traído? Manzana, guayaba y mango. Manzana, guayaba y mango. Listo. ¿Y qué endulzantes? Lecherita y arequipe. Leche condensada y arequipe. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta que tenemos aquí es que me la explican ustedes dos, por favor. Manzana con la lecherita. Manzana con lechera en plato. En plato. Quiere decir que debe haber una combinación distinta, ¿cierto? Una degustación distinta. ¿Cuál sería? La manzana con arequipe. En plato. ¿Y hay otra combinación distinta con la manzana? En los vasos. Son estos, me imagino, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien. ¿Cuántas degustaciones salieron en total? 12. Muy bien, 12 degustaciones. Bueno, ¿ahora qué van a hacer? Las frutas y los endulzantes. Muy bien. ¿Alguna duda con ese punto? Muy bien. Segundo, ¿quién lo quiere leer, por favor? Dime, Sofía. Sí, tú puedes leer con la Si el evento recipiente desechable ocurre de dos maneras distintas, platos o vasos, ¿de cuántas maneras diferentes ocurren los otros eventos para preparar una degustación de frutas? Describe. Muy bien. Bueno, entonces yo puse que en los endulzantes ocurren de... Muy bien. Veamos unas observaciones sencillas de este video. Espero que lo hayan escuchado. Pues está editado. Este profesor empieza muy chévere. Entonces, niñas, ¿se acuerdan que en la última clase estuvimos trabajando sobre el principio de la multiplicación? Ninguna se acuerda de nada. Es decir, esa platica se perdió. Él ya entendió que ellas no entendían. No sabemos cómo fue la clase anterior. Probablemente el profesor, yo esto me lo invento porque no tenemos antecedente, pero probablemente el profesor intentó en esa clase anterior hacer un ejercicio más convencional de matemáticas sobre combinaciones y resulta que las niñas están en las nubes. Todas quedan en un profundo silencio. Entonces, a lo mejor a él en ese momento se le ocurrió decirle, bueno, traigan unas frutas y unos platos y unos vasos y vamos a hacerlo de otra manera. Y entonces presenta, segundo contexto, el objetivo. Vamos a hacer unas degustaciones que tienen unas condiciones. Tienen que tener de a dos frutas y en un envase y con un endulzante. Y vamos a ver cuántas le salen. Y hace todo el trabajo, y lo hacen en grupos y participan, hasta ahí va muy bien. Logra además que lleguen a un nivel de generalización teórica, ya eso no aparece aquí en el pedacito que mostramos, pero logra demostrar que el número de combinaciones es la multiplicación del número de elementos que pueden ser combinados, etc. Pero entonces, ¿qué quedaría faltando? Ese contexto de lo cotidiano, por ejemplo, y es, bueno, perfecto, ¿y todo esto como para qué serviría? ¿Qué más, niñas, podríamos hacer con esto que aprendimos hoy? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen 3 faldas, tienen 2 sombreros, tienen 4 pares de medias y tienen 2 pares de zapatos? ¿Cuántas pintas se pueden armar para no salir vestida igual de ningún día? Ah, entonces eso empieza la matemática, ese nivel que lograron empieza a tener utilidad. Más adelante, cuando ese profesor trabaje seguramente permutaciones y combinaciones, va a llegar a una cosa muy interesante y es cómo se construyen los números telefónicos, cómo se numeran las placas de los automóviles, qué pasa cuando uno combina letras del alfabeto con números. Si se dan cuenta, ahí uno diría, a ese profe en esta clase, yo no estoy diciendo que a él, sino en esa clase, le faltó
un poquitico. No simplemente aplaudir y decir muy bien lo hicieron, sino ¿y qué más? ¿Para qué nos va a servir esto en la vida de tal manera que como que se acabe de hacer, como dirían los vendedores de seguros, de cerrar la venta? Les vendí las combinaciones no como un proceso matemático complicadísimo, sino como un algo que está en la vida cotidiana. Creo que podemos seguir al otro video, Ana. Mirando aquí los 3 o 4 videos que alcancemos a ver, yo creo que a ustedes les van a quedar una serie de ideas que pueden ser muy simpáticas. Sí, sigue. La casa embrujada. Ahorita todavía no vamos a leer, escuchen primero. Antes de leer, vamos a hacer una exploración de la lectura, ¿ok? Entonces, miren, se llama la casa embrujada. Imagínense ustedes cómo sería una casa embrujada. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a cerrar los ojitos. Ahora los ojitos. ¿Cómo es una casa embrujada, eso? Con fantasmas, espantos, Fantasmas, espantos. escuchar ruidos. Yo imagino que una casa embrujada se movieran las cosas solas sin que nadie las moviera, salieran cosas cuando están durmiendo, gente que como cuando están partiendo algo. Una mamá que quiere su hijo quizás no, ¿verdad? Pero ¿cuántos han visto el noticiero que hay mamitas que dejan a los bebecitos por ahí regados? Cuando lo Lo han metido en la caneca de basura. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Los venden. Entonces, si hay mamitas que van en contra de la naturaleza y dejan a su bebé abandonado, sin importarle qué pueda pasar a estos bebés. ¿Y será que esta conducta también está buena? No, ¿verdad? Porque el hijo para una madre debería hacer lo mejor, claro. Ajá, el mejor tesoro que el uno puede dar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a valorarla. Volvemos a ver. Esta profe inicia su clase dando contexto de dónde venimos, niños. Estamos hablando de los textos narrativos y entonces vamos a trabajar, vamos a buscar unas tarjetas escondidas por aquí debajo del pupitre, y entonces la profe ya pone a los niños como en una onda bonita de participación y de que están atentos, entonces genera un contexto de participación de la clase. Y los niños sacan las tarjetas y con ellas construyen una frase que más o menos va a dar el objetivo de lo que van a trabajar, que es un texto narrativo. Y luego les propone una lectura muy bonita de una casa embrujada. Y eso, una casa embrujada para unos niños de segundo primaria o de tercero, es lo máximo. Pero además hace una cosa muy interesante, y es que antes de empezar a leerles, les pregunta para ellos qué es una casa embrujada. De manera que, digamos, hace un proceso de extracción contextual, es decir, ella fabrica un contexto que es el contexto de lo que para los niños es la idea de una casa embrujada. ¿Qué pasa ahí? Hay fantasmas, hay cosas, hay líos. Y entonces los niños están haciendo producción textual. Pero al mismo tiempo están construyendo el contexto en el que la maestra puede comprender los niños que están entendiendo. Bien interesante. De ahí pasa
a leer el cuento y hace que los niños vayan leyendo por párrafos, practica la lectura en voz alta, en fin, hace lo que es. Además lástima que el video está muy mal grabado, el sonido, pero uno ve que los niños leen bien. Eso se ve que es una maestra que tiene una buena experiencia, porque los niños leen fluidamente, entienden lo que está pasando. Y en el cuento hay una cosa muy interesante, y es que las niñas protagonistas del cuento encuentran unos gatos dentro de la casa embrujada y van a hacer algo con los gatos. Yo no sé, no entendí, no se entiende realmente en la grabación. Y ahí la maestra hace algo mágico. Dice: ¿y ustedes qué hubieran hecho si en vez de eso hubieran encontrado un bebé abandonado? Miércoles, ese es un momento en el que hay una euforia total de todo el curso. Ahí es donde entra el elemento de un contexto imaginario. La profesora hace el traslado muy rápidamente de los gatos a un bebé abandonado, y además los lleva a la reflexión. ¿Han visto ustedes en el periódico que a veces hay niños abandonados? Y los niños empiezan a hablar de eso. ¿Dónde se quiebra el video? Cuando la profesora se siente obligada a completar todo lo que tenía planificado para la clase. En ese momento ella hubiera podido darle más cuerda a los niños, porque los niños estaban mostrando allí una enorme ansiedad, tenían mucha información, estaban muy empáticos con la situación, y de ahí habían podido, por ejemplo, pasar a construir historias o a narrar historias que ellos hubieran oído. Pero la maestra les hace unas reflexiones muy interesantes, muy rápidas, y eso puede ser atribuido a un video tan corto de 15 minutos, porque entonces ella los lleva a hacer una reflexión sobre el derecho a la vida, ¿no? Es realmente un ejemplo de cómo una maestra, a partir de un cuento, empieza a encontrar todos los contextos para que esos niños cuenten su propio cuento. Realmente es tal vez el video más significativo. Sigamos a otro. Mío. Entonces, este es el corredor.
Otro ejemplo buenísimo este. Una profe parte del mejor contexto posible, tu casa. ¿Cómo es tu casa? Pinta tu casa. Y entonces los chicos, seguramente en grupos, ya han traído un trabajo previo, que es un plano de su casa, según ellos. Lo que la profesora quiere realmente es enseñarles a esas chicas, eso es lo que ella dice que quiere, lo que quiere es enseñarles cómo se calcula superficies en la medida de metros cuadrados. Por lo tanto, tiene que aproximarse a cómo se mide un lado, se multiplica por el otro lado, medido en metros, y el resultado de esa multiplicación es un número en metros cuadrados, ¿cierto? Eso es lo que ella quiere, pero no es eso lo que pasa. Primero, los muchachos traen los diagramas de las casas y los diagramas son todos cuadrados. A ella en ningún momento se le ocurre pensar que por lo menos debe decir, ojo, hoy vamos a trabajar con rectángulos, pero podría haber una habitación triangular también, ¿no es cierto? Tendríamos que saber cómo medir una superficie circular. No, para ella metros cuadrados es todo cuadrado. Digamos, es la idea que queda. La segunda cosa es que los chicos empiezan a mostrar los diagramas, los mapas, y es muy simpático porque, claro, yo les haría una pregunta, si fuera yo, de puro malo, no para reprobarlo, no para decir que está mal hecho, sino decir, uy, mi amor, ¿y por dónde pasa uno de un cuarto a otro? Porque claro, está todo cerrado, son espacios cerrados. Y entonces una casa no es de espacios cerrados. Entonces, pues el contexto me va a servir para medir metros cuadrados, pero ya no es una casa. Incluso hay una donde se puede pasar de un cuarto a otro y del otro al uno, pero nadie puede salir de esos dos cuartos. Qué linda esa discusión de tú por dónde entras, dónde está la entrada de la casa, pero no, como estamos amarrados a que lo que tenemos que resolver hoy es lo de los metros cuadrados, no nos distraemos en esas cosas que son secundarias. No, eso es de gran matemática, que es lo que se llama topología, la relación de los espacios, de unos espacios con otros. Pero bueno, empiezan a compartir los espacios, los mapas, y aparece el mapa rosado. El rosado es de un tierno infinito, porque ustedes miran, superficie total de la casa, 48 metros. Número de espacios de la casa, 10 espacios. Tamaño de la sala, 3 metros cuadrados. Miércoles, ¿no les cabría ahí una preguntita, por ejemplo, de cuántos muebles te caben en esa sala? ¿Qué cosas podrías poner? ¿Cuántos metros cuadrados tiene una cama? Para saber si en alguna de las habitaciones de esa casa cabe una cama. Como preguntas que inciten a los niños a ir a los objetos, a saber, y esta cosa me cabrá en mi cuarto, y esto otro, y la ducha cuánto tiene, y tal vez tomar un metro y empezar a medir ahí mismo en el salón de clase la silla, el pupitre, las cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite que ese niño, más allá de un concepto matemático de la multiplicación y de una definición de lo que es el metro cuadrado como unidad de superficie, que el niño empiece a incorporar mentalmente cosas de la realidad en un imaginario que le va a ser muy útil en la vida. Miren, yo estoy seguro que muchos de ustedes, si se ponen a hacer el ejercicio de pensar qué tan grandes son 30 metros cuadrados, y yo les pregunto, ¿es como 4 mesas de estas? ¿O es como 2 mesas de estas? Y muchos de ustedes van a tener que hacer un gran esfuerzo para tratar de averiguar cuánta gente cabe en 30 metros cuadrados.
Pero si uno sabe eso, se puede mover por la vida mucho mejor. Una vez un niño me preguntaba, cuando yo era maestro de sociales, me preguntaba, yo estaba enseñando el descubrimiento de América en 6º grado. Y entonces, bueno, niño, entonces, ¿qué pasó? Y entonces el uno venía, es que Colón llegó a América en las 3 carabelas y tal. Y se para un niño y me dice, ¿y qué es una carabela? ¿Ustedes saben qué es una carabela? Piensen ahí, ¿qué es? Y si yo les empiezo a hacer las preguntas que el bendito niño me empezó a hacer a mí, y es, profe, ¿y cuál es la diferencia entre una carabela y un bergantín? Y yo quiero saber en qué se distingue el bergantín del galeón, el galeón del navío, el navío de la fragata. ¿Y cuántas carabelas caben en un portaaviones? Eso sí es matemática, pensamiento matemático. Y lo que necesitamos es que el niño vaya adquiriendo pensamiento. Y ese pensamiento solo se adquiere a través del acto de pensar. Y ese acto de pensar solamente se obtiene cuando arranca la discusión. Ayer escuchábamos a Horacio, nuestro compañero de Chile, hablar de la argumentación. Es una oportunidad hermosa para practicar la argumentación. Bueno, después hace en este ejercicio otra cosa muy interesante, que es el traspaso de, digamos, ella está en su ley, la profe, y está bien, y ella quiere llegar también al concepto de escala. Es decir, vamos a hacer que 1 metro de la casa sea 1 centímetro en el cuaderno. Y hace una cosa muy interesante, y es que usa un contexto histórico. Y entonces gasta unos minutos en mostrarle a los chicos de dónde viene históricamente las escalas en geografía con el diseño de los primeros mapas que hicieron los cartógrafos. Y es muy interesante. Entonces, estos comentarios que hago son para aprender, no para criticar a quien mandó un video de 15 minutos, porque en 15 minutos puede ser que en 1 hora hayan pasado muchas más cosas que no vimos en el video. Yo hago esa aclaración. Pero esto nos sirve, es como un pretexto para aprender de lo que vemos. Siguiente. ¿Para qué me servirá ubicar un punto? ¿Para qué? ¿Yo para qué hago eso? Dime, Josefina. Para direccionarlo. Muy bien, para direccionar, ¿no es cierto? A este eje, el eje positivo de las Y va a ser norte. Este va a ser sur. Este va a ser el oeste. ¿Qué regiones hay en Antioquia? Y ustedes me contestan dónde están ubicadas. ¿Listo? Ya saben que hay una línea imaginaria. El norte, el sur, el este y el oeste. Entonces yo pregunto, por ejemplo, Nechí, ¿dónde quedaría Nechí? Se lo voy a señalar. Gana Nechí. ¿Dónde queda? En el noreste. ¿En el noreste de quién? De Antioquia. Muy bien. Díganme, ¿en dónde quedaría, por ejemplo, Turbo? ¿En el qué? En el noroeste. Van a ubicar puntos. Yo les digo qué puntos ustedes me lo ubican. Por ejemplo, Samantha, dime el punto donde esté la aleta del pez. De este, por ejemplo. ¿Qué punto sería este? En la mitad, en el sur. ¿En el qué? ¿En el sur? No, pero dime el punto como coordenada. El punto como coordenada, ¿cuál sería? En el 4, en el 4, coma, 4,0. Ese es el punto. Muy bien. Dime un Tupac. ¿Dónde está la punta del gorrito de pingüino? ¿En qué punto? 3. Primero de la X. Primero de la X. Yo creo que es suficiente, Ana. Menos 1. Y de la Y. Es suficiente por tiempo. Ya igual no quedan más de 30 segundos. Pero aquí
le pasa una cosa terrible a esta maestra. Terrible, y es que la traiciona el contexto. La traición del contexto se llama este video. Ella llega muy bien, hace una presentación a los chicos de la importancia del plano cartesiano, dice que vienen trabajando en eso, que van a avanzar en eso, hace un par de preguntas, los chicos se conectan bien, ella traza en el tablero los dos ejes de la X y de la Y con flechas direccionales, la flecha hacia arriba, la flecha hacia la derecha, marca los números positivos sobre el eje de la X, marca los números positivos sobre el eje de la Y, los negativos, luego numera los cuadrantes y luego les pregunta a los niños. Aquí viene el tema de la traición del contexto. Bueno, muchachos, ¿para qué creen que esto nos puede servir? Y una de las niñas rápidamente dice, para direccionarnos o para orientarnos. ¡Chan! La profesora dice, me la gané. Sí, señor, entonces ahora esto lo llamamos el norte, esto lo llamamos el sur, esto lo llamamos el oeste y este el este. Empezó a confundir valores numéricos con vectores. Porque resulta que una dirección hacia el noreste es un vector que no se calcula en números, sino en direcciones, en grados. Entonces pasó de las medidas que marcan en el eje, en el cuadrante 1, más, o en el cuadrante 2, más, menos, más, y así sucesivamente, pasó a vectores donde no hay más ni menos. Hay grados. Y entonces confundió la rosa de los vientos con el plano cartesiano. Y se montó toda la clase en la rosa de los vientos. Pero además le puso encima el mapa de Antioquia. Pero no dijo cuál era el punto cero del mapa de Antioquia. Entonces era arbitrario si algo quedaba al este, al noreste, porque depende de dónde hubiera quedado el mapa. Eso es lo que yo llamaría la traición del contexto. Si no estamos muy seguros de cuándo podemos incorporar una noción, esa intuición nos puede resultar en un acto muy confuso que en vez de aportar nos deja una deuda, porque ella va a tener que después hacer un esfuerzo muy grande para retomar nuevamente la noción del plano cartesiano y que no se vuelva a confundir con el cuadrante de la brújula. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, creo que estos 4 videos nos dan una idea de cómo podemos analizar clases grabadas, siempre haciendo una aclaración. Nunca esa clase representará el 100% de lo que hace un maestro. Nunca esa clase será el único elemento por el cual yo pueda decir si el maestro es bueno o no. Pero siempre esa clase nos dará unas pistas de dónde podemos mejorar. Muchas gracias. Gracias, Pacho. ¿Cómo vamos? Les voy a mostrar una serie de objetos y les voy a pedir el favor que me digan ¿de qué color es? Y lo que necesito es que me contesten todos al unísono. Entonces, cuando yo muestre, ustedes dicen ¿de qué color es? Un poquito más durito, a ver si estamos todos acá. ¿Listo? Entonces, ¿de qué color es la silla en la que están sentados? El mantel en el que tienen encima de la mesa. ¿Qué toman las vacas? Por favor, a la persona que tienen al lado, salúdenlo, denle un abrazo y díganle, las vacas toman agüita. Solo las terneras son las que toman leche.
Esto simplemente para hacer evidente una vez más en cómo caemos en esos pilotos automáticos de respuesta, ¿sí o no? Y estamos hablando de contexto, de cómo enseñar, de tal, y es ¡pum! Volvemos y caemos en la misma. Entonces, pilas a estar supremamente atentos. Para la segunda plenaria, con la que vamos ahora, ok, tenemos una invitada que es una persona muy cercana al ministerio, la quieren muchísimo, me dijeron, mira, es una bacana total. Bien, muy cercana a todos los funcionarios del ministerio, pero les voy a contar un poquito más acerca de ella. Ella es bióloga con maestría en educación de la Universidad de Columbia, tiene un doctorado en educación de la Universidad de Stanford, trabajó durante 12 años como profesora e investigadora del CIFE de la Universidad de los Andes. Adicionalmente, ha diseñado o ha sido apoyado diseño de los estándares de competencias básicas, las pruebas Saber Pro para licenciatura y las recientes DBA. Así que con un fuerte aplauso les pido que recibamos a María Figueroa. Bienvenida, María. Bueno, buenos días. Primero que todo, para mí es un gran honor estar acá frente a tantos profesores juntos. Nunca había tenido el placer de hablarles a tantos maestros y para mí es un orgullo gigante. Quisiera también agradecer al Ministerio de Educación por este foro y por toda la logística que hay detrás de esto, por las presentaciones y los videos que han organizado. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión que trata de evaluación formativa para potenciar el aprendizaje. En eso nos vamos a enfocar en estos minutos. Para iniciar, les voy a proponer unos acuerdos. El primer acuerdo es que a mí me encanta hablar con los profesores. Entonces, cada vez que ustedes hablen conmigo, que me regalen su nombre. ¿Listo? Y el segundo acuerdo es que utilicemos los pulgares. Sí, los pulgares. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ir dando una serie de instrucciones o una serie de explicaciones y si ustedes me entienden perfectamente, me hacen pulgares arriba. Si ustedes están completamente perdidos y no tienen ni idea qué está hablando esta señora, me hacen pulgares abajo. Y si están un poquito perdidos, pero que nos falta como un pedacito para entenderle bien, me hacen pulgares al medio. Entonces, en relación al uso de los pulgares, yo les voy a decir que me muestren sus pulgares. ¿Entendieron el uso de los pulgares? Súper, muy bien. Entonces vamos a usar los pulgares durante toda la presentación. Y recuerden que me regalan su nombre. Como vamos a hablar de evaluación formativa, vamos a empezar con unas preguntas de evaluación. Y les voy a pedir que cojan una hojita, puede ser la hoja de la agenda, o que escriban en su libreta del foro, que está muy bonita, y que contesten esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es evaluación del o para el aprendizaje? Entonces nos tomamos unos minuticos y escribimos lo que ustedes entienden por evaluación del o para el aprendizaje. Muy bien. Entonces quisiera que 2 o 3 personas nos compartieran su definición de evaluación del o para el aprendizaje. ¿Quién nos comparte? Listo. Ya van para allá con un micrófono. Nos regalas porfa tu nombre y tu idea de evaluación para el aprendizaje. Yo soy Coco y pienso que evaluar es verificar que se comprendió una idea. Listo, entonces evaluación, verificación de la comprensión de una idea. Muy bien, vamos con otra persona que nos quiera compartir. Buenos días, mi nombre es Jorge, vengo de Sogamoso y creo que evaluación para el aprendizaje es aquella que retroalimenta
sobre el acierto o sobre el error para llevar a entender, comprender y aprehender con el único objetivo de aprender y no aprobar. Ok, aquella que retroalimenta. Vámonos con 2 intervenciones más y qué pena con ustedes, pero tenemos un tema de tiempo. Vámonos para atrás. Gracias, no se les olvide darme el nombre. Tobías de los Milagros Arboleda de Antioquia. Tobías. Evaluar es valorar los conocimientos adquiridos en cada contexto. Muy bien, evaluar es admirar, ¿cómo dijiste tu verbo? Valorar los conocimientos adquiridos. Muy bien, ¿y allá atrás? Buenos días, mi nombre es Mónica y la evaluación para el aprendizaje es aquella que nos permite evidenciar los procesos del estudiante. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a ver qué nos dice la literatura sobre evaluación para el aprendizaje. Tenemos unos puntos que ustedes han mencionado, pero estamos definiendo y vamos a utilizar esta definición de evaluación para el aprendizaje como cualquier actividad o evaluación cuya prioridad, es decir, que está diseñada y que se utiliza para promover el aprendizaje del estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que claro que es muy importante valorar qué están aprendiendo los estudiantes, pero en lo que nos vamos a enfocar ahora y en lo que queremos un poco es que hagamos evaluaciones, hagamos actividades de evaluación que nos potencien el aprendizaje del estudiante. Nos vamos a enfocar en eso, porque como profes, ¿qué es lo que queremos? Que los estudiantes aprendan, ¿no? Eso es lo que queremos. ¿Y qué pasa? Muchas veces hemos tenido la enseñanza por un lado y la evaluación por el otro, ¿correcto? Ahora, ¿qué queremos? Que la enseñanza y la evaluación se entretejan entre ellas y que potenciemos ese aprendizaje. Pulgares en relación a la definición de evaluación para el aprendizaje. Y perfecto, pero no les dé angustiarme duro. Me pueden hacer así. Lo importante es que acá estamos construyendo entre todos. Muy bien. Vámonos con otra pregunta de evaluación. Son 3 en total. Y es la razón por la cual evaluamos. ¿Para qué evaluamos? Pero grande, en general, no solo en el aula de clase, sino en este mundo y que está tan importante ahora todo el tema de evaluación educativa. ¿Para qué evaluamos? Entonces tomémonos unos minuticos y escribamos ¿para qué evaluamos? Listo. El mundo de la evaluación es un mundo gigante, entonces miremos algunas de las razones por las cuales evaluamos. ¿Para qué evaluamos? Buenos días, soy Margarita Sierra de la Normal Superior de UAT. Nosotros evaluamos para comprobar, verificar y confrontar las potencialidades entre nosotros mismos, porque el aprendizaje es mutuo de estudiantes y de maestros. Y para avanzar y profundizar en nuevas cosas, adelantar. Mil gracias, Margarita. Bien, acá tenemos otras personas que nos van a contar para qué evaluamos. Espérate que acá tenemos unos amigos y ya me devuelvo allá. Pero no me mires así. Listo, ¿para qué evaluamos? Muy buenos días, Juan Jairo López del Meta. Sí, para identificar potencialidades y tomar decisiones. Muy buen punto, gracias Jairo. Al amigo de Jairo. Buenos días, mi nombre es Luis Gonzaga Martínez de la ciudad de Armenia. ¿Para qué evaluamos? Para monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje y en ese sentido poder determinar si el estudiante sí está desarrollando las competencias o se está aprendiendo. De no ser así, pues entonces implementar un plan de mejora que no solamente esté direccionado al estudiante, sino al profesor, a los recursos, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
Acá somos, mejor dicho, unos profesionales de la evaluación. Muy bien, muchas gracias. Vamos para allá y después tenemos que venir acá. Muy buenos días. Mi nombre es Westin Vega y vengo de Maicao, La Guajira. ¿Para qué evaluamos? Evaluamos para verificar el grado o nivel de aprendizaje de los jóvenes y poder retroalimentar hasta que se llegue a lo ideal, que es que todos aprendan lo que nos propusimos y, por qué no, un poco más. Perfecto, mil gracias. Vamos a tener 2 intervenciones más, acá adelante y otra en otro lugar, y ojalá que nos cuenten algo adicional de por qué evaluamos, para qué evaluamos. Ay. Buenos días para todos. Mi nombre es Guido Serpa Aramendi, rector de la IED Algarrobo, Departamento del Magdalena. A la pregunta de reflexión número 2, ¿para qué evaluamos? Sencillo, para mejorar y tomar decisiones que contribuyan al aprendizaje. Perfecto, sencillo, al punto, mil gracias. Última intervención de para qué evaluamos. Una mujer para compensar, porque solo oímos a Margarita como mujer en esta pregunta de reflexión número 2, entonces otra mujer, por favor. Sí, este fue como de este lado, la tercera la hacemos por este lado. ¿Tienen? Boyacá. ¿Para qué evaluamos? Para conocer hasta dónde lo que queríamos lograr se cumplió y cómo hacerlo mejor. Listo, mil gracias. Vamos a mirar para qué evaluamos y muchas de las cosas que ustedes dijeron están acá y están acá en la categoría en la cual nos estamos enfocando. Entonces miremos para qué evaluamos. Y evaluamos para muchas razones, pero no nos vamos a enfocar en algunas de esas hoy. Pero una de las razones por las cuales evaluamos es para evaluar las instituciones. ¿Alguien conoce alguna prueba o algún mecanismo que evalúe instituciones? Saber quinto, saber noveno, exacto. PISA no me parece que evalúa tanto instituciones. Fíjense, ¿no? Como que no nos enfocamos en la institución. Pero, por ejemplo, todo el tema de aseguramiento de la calidad o las certificaciones ISO 9000 también me evalúan la institución. Pero hoy, no. Exacto, y por eso estamos hablando de la evaluación gigante. Pero adivinen qué, esta de evaluar instituciones no nos vamos a enfocar hoy, exactamente. Pero que no se nos olvide que también hay evaluación para eso. Muy bien, vamos a ver otra razón por la cual evaluamos y es para describir individuos, para saber una persona qué tanto sabe de algo o hasta para clasificarla. Algunas pruebas para describir individuos pueden ser las pruebas psicotécnicas, ¿no? Como qué tanto sabe hacer un individuo, o por ejemplo los exámenes de clasificación de inglés. ¿Qué puntaje me da esta persona en un examen de clasificación? Eso no tiene nada que ver con el aprendizaje, pero es una de las razones por las cuales evaluamos y sacamos información. Y la tercera, que esa es la que sí nos vamos a enfocar hoy, es para apoyar el aprendizaje. Y ahí hay 3 grandes cosas. La primera es monitorear el aprendizaje, y ustedes lo mencionaron un montón, y sobre todo que cuando queremos evaluar, queremos verificar si realmente nuestros estudiantes están aprendiendo. Sobre todo porque los estudiantes son profesionales en hacer así. Cuando uno les está explicando algo, le mueven a uno así la cabeza y uno no tiene ni idea si realmente le están entendiendo. Entonces, una es para monitorear y tenemos que evaluar eso constantemente. La otra razón por la cual evaluamos es para diagnosticar el aprendizaje. ¿Qué tanto saben mis estudiantes? Y aquí es clave saber lo que no están aprendiendo, porque ustedes saben que a veces vamos a construir sobre algo y ese algo no quedó tan claro. Entonces es importante saber lo que no quedó claro o lo que quedó errado, lo que hemos llamado concepciones previas o concepciones erradas. Y por último, que también lo mencionaron ustedes, es para incrementar el aprendizaje. Y es qué hacemos con la información. Si yo evalúo el 95% de mis estudiantes no pasó la prueba, algo está pasando. Tengo que explicarlo de otra manera. Entonces también, ¿qué hago con esa información para mejorar? Porque la evaluación es mutua, tanto del profesor como del estudiante. Muy bien. Vámonos con la última pregunta y después pasamos a los videos. Y esta es la pregunta corazón de hoy. ¿Qué entendemos por evaluación formativa? Entonces, tomémonos unos minuticos para definir para ustedes evaluación formativa.
Listo. Entonces vámonos por este lado. ¿Quiénes quieren compartir su definición de evaluación formativa? Buenos días, mi nombre es Maricel Hurtado y vengo de Jamundí Valle. Para mí, una evaluación formativa es la que permite implementar mecanismos o herramientas que te ayuden a mejorar procesos. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene para complementar? Acá al lado, atrás. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rosemary, vengo de Tumaco. Es la que te permite detectar en dónde estamos fallando, dónde estás fallando como docente para poder retroalimentar estos aspectos en tus estudiantes y que te permita ver que realmente tus estudiantes aprendan. Perfecto, mil gracias. Y la última intervención, alguien que no pueda dormir esta noche si no nos cuenta qué es evaluación formativa. Última intervención, muy bien, cuéntanos. A ver, para mí la evaluación formativa es la que nos permite hacer un diagnóstico de saberes y de esta manera evidenciar aciertos y desaciertos para luego retroalimentar los aprendizajes. Muchas gracias. Ustedes son los duros de la evaluación formativa. Miremos qué dice la literatura y vamos a profundizar un poco más, pero vamos por muy buen camino. Les cuento que a veces yo hago esa pregunta y digo, ¿qué es evaluación formativa? Y algunos profes me dicen, es la evaluación que se utiliza para formar a los estudiantes, que claro, es súper importante todo el tema de formar, pero en este caso la evaluación formativa no es esa, sino es toda la que está relacionada con el proceso de aprendizaje y la retroalimentación. Entonces miremos un poco qué es esta evaluación formativa y es cualquier evaluación que se utiliza para mejorar un proceso educativo. En este caso nos vamos a enfocar en el aprendizaje. Y hay como unas formas de hacer esa evaluación formativa y es algo cíclico y lo que queremos es que los estudiantes comparen sus desempeños con los desempeños deseados, con lo que queremos que ellos aprendan. Pero también es súper importante ayudarles a los estudiantes a que lleguen a esos desempeños deseados. Entonces, esta evaluación formativa necesitamos que sea entendida como una recolección, evaluación y uso de información que ayuda a los actores educativos a tomar decisiones. Acuérdense que todo esto lo vamos a colgar en la página, entonces no es necesario que tomen nota, pero sí que recordemos que la evaluación formativa es la que está enfocada en el proceso y que la que nos va a ayudar a tomar decisiones. Imagínense que un metaanálisis es cuando miramos un montón de investigaciones y un montón de estudios. Un metaanálisis quiso mirar cuáles son los elementos que tienen impacto en educación y encontraron, después de mirar un montón de estudios, en este caso fueron 180.000 estudios, y encontraron que la retroalimentación, que es clave en la evaluación formativa, es uno de los componentes que puede potenciar el aprendizaje de los estudiantes. En educación no hay receta única, eso ya lo sabemos o si no, no estaríamos acá, pero sí hay elementos que nos pueden ayudar a potenciar el aprendizaje de los estudiantes y uno de esos elementos parece que es la evaluación formativa. Sin embargo, hacer evaluación formativa no es fácil. Entonces hay unas características específicas de cómo realizar esa evaluación formativa. ¿Qué pasa con esa evaluación? Esa retroalimentación en evaluación formativa es que tiene que ir más allá de decirle a los estudiantes cómo están. Tiene que realmente potenciar el proceso de los estudiantes. Y para potenciar ese proceso de los estudiantes hay ciertas características de la evaluación formativa y las vamos a ver acá. Uno es que el estudiante debe saber el objetivo de aprendizaje claro, debe saber para dónde va. Lo otro es que ellos deben ser capaces de monitorear su proceso de aprendizaje y ver cómo están ellos en relación al desempeño observado. Y tres, deben tener estrategias para llegar a ese desempeño observado. Y acá es exactamente lo mismo, pero de otra manera como lo vamos a explicar. Entonces queremos hacer evaluación formativa a nuestros estudiantes enfocada en la retroalimentación. Esa retroalimentación no es solo interactuar con el estudiante, es decir al estudiante tres cosas para el estudiante. La primera cosa, ¿dónde está parado? ¿Cómo le decimos a un estudiante dónde está parado? Generalmente nos enfocamos en las fortalezas, lo que está haciendo bien, y en lo que puede mejorar, en las debilidades. Pero es clave que nos enfoquemos en las fortalezas, y los estudiantes siempre tienen algo que está funcionando, pero también es súper importante
decirle lo que no está haciendo bien. Entonces, el primer elemento siempre que hagamos evaluación formativa es decir a los estudiantes dónde están. ¿Estamos? Pulgares. Súper, primer elemento. Segundo elemento de evaluación formativa es decirle a los estudiantes a dónde tienen que llegar. Porque uno no le puede decir, no, mire, usted no sabe sumar. No, tenemos que decirle, usted no sabe sumar con 2 dígitos y es importante que pueda hacer esta serie de sumas. Como para dónde va, marcarle el norte a los estudiantes. Entonces, el segundo elemento de la evaluación formativa es mostrarle esos desempeños esperados, esos objetivos a donde debe llegar. Y el tercero, que es el más complejo de todos, creo yo, es ayudarle al estudiante a que llegue allá. Es decir, cuáles son esas estrategias para que él pueda llegar a lo que queremos que el estudiante logre. Ahora vamos a ver algunos videos. ¿Quiénes creen que en los videos que vamos a observar, lo que más vamos a ver son profesores contándoles a los estudiantes sus fortalezas y sus debilidades? ¿Quiénes creen que eso es lo que más vamos a ver en los videos? ¿No? ¿Quiénes creen que lo que más vamos a ver en los videos son profesores contándole a los profesores para dónde van? Contándole a los estudiantes. Ok. ¿Y quiénes creen que vamos a ver en los videos a profesores contándole a los estudiantes cómo llegar allá? Ah, me encanta. Es un público muy optimista. No, mentiras, vamos a ver qué vemos. Pero yo les dije que esta era la más difícil. Pero vamos a ver qué vemos en los videos. Entonces, esto es un pedazo de la evaluación formativa y vamos a ver el siguiente pedazo, que es, si clasificamos el tipo de evaluación, lo podemos clasificar en 2, en formativa y en sumativa. La formativa es toda esta que estamos hablando, enfocada en el proceso y cuyos actores principales son el estudiante y el profesor. La sumativa es como una foto al final de algo, como la suma final, y está enfocada en diferentes actores. También está el profesor, pero generalmente las pruebas externas individuales y las pruebas externas de muestreo. Su objetivo es más como la rendición de cuentas, es decir, el final de algo. Pero como sabemos, hoy nos vamos a enfocar en evaluación formativa, pero podemos pensar en un continuo de evaluación que va desde formativa hasta sumativa. ¿Listo? Sumativa, la foto final, no me importa hoy. Vamos a hablar de 3 tipos de evaluación formativa. Primer tipo de evaluación formativa, informal. Es la típica evaluación formativa que yo hago oyendo las preguntas de los estudiantes, rotando por los grupitos, viendo que me dijeron algo que no era y yo lo corrijo. Informal, no la tengo planeada. Segundo tipo de evaluación formativa, una que tengo medio planeada, como hacer unas pausas específicas en algunos momentos. Y hago como esa interacción con los estudiantes. Y tercer tipo, evaluación formativa formal, que es como un quiz, o un parcial, o un examen, o una prueba, que lo hago de manera formal y que después yo le voy a dar retroalimentación a los estudiantes. Nos vamos a enfocar ahora en los videos. Vamos a observar 3 videos y queremos observar los siguientes aspectos de los videos. En los videos que vamos a observar, vamos a mirar la forma de la evaluación. Es decir, si es informal, si es planeada o si es formal. Informal es la que hago al vuelo, sin tenerla planeada, interactuando con los estudiantes. La planeada es la que hago cuando estoy haciendo preguntas específicas con los estudiantes y la formal es más como escrita. ¿Listo? ¿Estamos? Y lo otro que nos vamos a enfocar es si el profesor está ubicado, está diciendo a los estudiantes dónde se encuentran, hacia dónde debe ir o cómo llegar. Entonces vamos a mirar esos 2 elementos en los videos que vamos a observar. Pulgares en relación a lo que tenemos que hacer. ¿Pulgares? Bien. Entonces, vamos con el primer video. Este es el rockstar del día, el profesor Luis Ernesto, lo hemos visto un montón. Él explica las combinaciones en matemáticas, les hace traer unas frutas, unos diferentes recipientes y diferentes endulzantes y vamos a ver este profesor qué está haciendo con los estudiantes. ¿En cuántas maneras distintas? Por nosotros saber qué ven
¿Cuáles 3? Las que hayan traído. Y lo otro que me dijeron eran los endulzantes, ¿cierto? ¿De cuántas maneras? Las que hayan traído. Listo, muy bien. Entonces, levántenme la mano. ¿Quiénes creen que este profesor realizó evaluación informal? Sin susto. Listo. No, el audio no se escucha, pero él está ahí como hablando con los estudiantes y está diciéndoles como qué recipientes trajeron, cuál es esa combinación. ¿Quiénes creen que realizó evaluación planeada? No, estamos como miti-miti. ¿Quiénes creen que realizó evaluación formal? Muy bien, porque formal no es. Vamos muy bien. Miremos entonces este profesor cómo está clasificado su información, su evaluación informal. Muy bien. Y lo otro que en lo que se enfocó este profesor, y siento mucho que el audio no se escuche tan bien, y es que les está contando a las estudiantes hacia dónde debe ir, cómo hacer para llegar allá. Vamos a hacer el siguiente, ¿listo? Y vamos a esperar que el audio nos funcione un poquito mejor. Sigue siendo nuestro mismo profe. Un evento es los recipientes desechables. ¿Cuáles son los otros eventos para preparar esta degustación de frutas? Dime, Daniela, por favor. Los platos desechables y los vasos desechables. Los platos desechables y los vasos desechables serían dentro de los recipientes. Los recipientes y los endulzantes. Los recipientes es lo que me están dando ya. Los endulzantes. Y falta alguno, ¿no? La fruta. Muy bien, las frutas. Muy bien. Entonces tenemos 3 tipos de eventos, que son recipientes desechables. ¿Cuáles serían los otros? Frutas y endulzantes. Muy bien. ¿Tenemos cuántos eventos en total? 3 eventos, que son recipientes desechables, las frutas y los endulzantes. Muy bien. ¿Alguna duda con ese punto? Muy bien. Segundo, ¿quién lo quiere leer, por favor? Probablemente el audio viene no tan bueno desde el inicio, desde el video grabado, pero yo creo que de acá podemos sacar cositas que nos pueden seguir pensando en la evaluación formativa. En este caso que vimos que el profesor estaba hablando con las estudiantes, yo no sé si ustedes vieron, tenían como una hojita y estaban como yendo a través de unas preguntas. ¿Quiénes creen que es evaluación informal? Acá como un par de gatos creen. ¿Quiénes creen que es evaluación planeada? Muchos gatos creen que es evaluación planeada. ¿Y quiénes creen que es evaluación formal? Como 3 gatos. En este caso, con mis amigos profesores, hemos clasificado esta como evaluación planeada. Muy bien. Entonces, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Evaluación formativa a la profesora. Si yo fui clara en mi explicación, ustedes me están entendiendo. Los pocos gatos que me pusieron eso como informal o como formal, el error es mío porque no fui suficientemente clara. Vámonos también a hablar de qué estaba hablando con los estudiantes. No se los pregunto porque era difícil con el audio, pero les estaba contando un poco dónde se encontraban y hacia dónde debían ir. Me voy a saltar el video que sigue por falta de tiempo y me voy a ir al otro video donde no nos vamos a enfocar en el tipo de evaluación porque además ya están hechos unos duros, sino que nos vamos a enfocar en las estrategias de retroalimentación que utiliza esta profe. Entonces esta profe también es una que hemos visto, la del plano cartesiano, entonces nos saltamos el tercer video del profesor y nos vamos con esta profe. A la derecha, 1, listo. ¿Qué seguiría de ahí? El 2, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí pegadito? No. ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Qué pasa con esos espacios?
estamos viendo qué estrategias nos llaman la atención de evaluación formativa. Y no sé si ustedes alcanzaron a oír, pero esta profesora está todo el tiempo valorando el aprendizaje de los estudiantes, haciendo como una interacción con ellos. Ahí habla de, entonces sí aprendimos en lo que hicimos la clase pasada, entonces a referencia a clases anteriores con relación al aprendizaje, nos ayuda a monitorear ese proceso de aprendizaje, que es lo que nos interesa en evaluación formativa, y les hace sembrar un poco la duda. Me voy a adelantar al último video. Entonces esta es la misma profe, pero no lo vamos a ver, pero les cuento que las estrategias que también nos llaman la atención es esa retroalimentación positiva. Eso es muy bien que le dicen ustedes como profes a los estudiantes para ubicarlos en sus aprendizajes, y deja el espacio abierto para las preguntas, que es tan importante como profesores que dejemos ese espacio abierto para las preguntas. Vámonos con el último profesor, es Carlos Paredes. Él trabaja el tema de símil y metáfora, y es un video muy cortico en donde no aparece el profesor. Indíqueme a su amiguito de primero cómo es de buscar en el diccionario, indíqueme. ¿Sí? No tengo tus palabras. Vamos a mirar las palabras desconocidas. Y esta es una estrategia muy avanzada en evaluación formativa, y es cuando el profesor le pasa a los estudiantes la pelota y que ellos deben ser conscientes de su aprendizaje. El profesor antecitos, no sé si alcanzaron a oír, le dice a los niños, explíquele a él. Y eso es nivel muy avanzado en evaluación, y es que todos estamos aquí por el aprendizaje, pero inclusive ustedes mismos como estudiantes se están ayudando en su proceso de aprendizaje. Y también hay un niño que le dice al otro, te tengo tus palabras, te encontré tus palabras del diccionario que estaba buscando. Entonces aquí vemos diferentes estrategias de evaluación formativa, y voy a cerrar porque ya se me acabó el tiempo y Laura me está mirando un poco mal. Entonces voy a cerrar la parte de hoy, y es ¿con qué me voy para la casa? ¿Con qué me voy de evaluación formativa? Me voy con lo siguiente. La evaluación formativa es permanente. Esta herramienta quiere potenciar el aprendizaje, pero debe hacerse de manera permanente. Algunas investigaciones nos cuentan que hay impacto de la evaluación formativa, entonces parece que es un elemento que podemos incorporar a nuestra aula de clase, pero debemos saberlo incorporar. Y tiene ciertas características, como decirle al estudiante dónde está parado, para dónde va y cómo hacer para llegar allá. Y también es importante que nos enfoquemos un montón en esas estrategias de cómo hacer para llegar allá. ¿Qué fue lo que más vimos? Vimos en los videos evaluación formativa informal. Y tiene sentido, no íbamos a ver videos de mejores prácticas con un examen o una prueba que hacían los estudiantes y que el profesor le diera retroalimentación. Pero que no se nos olvide que eso también es evaluación formativa. Y de las cosas que son más difíciles de observar es que el profe le diga a los estudiantes cómo hacer para llegar allá, cómo son esas estrategias. Muchas veces nos enfocamos en dónde están parados y a dónde deben ir, pero la clave que no se nos olvide es ese tercer componente de cómo hacer para llegar allá. Algunos ejemplos de evaluación formativa que hemos visto: la retroalimentación permanente, el uso de preguntas, lo vivimos un montón, monitorear el aprendizaje de los estudiantes, unos que no vimos, y es que los estudiantes conozcan los criterios de evaluación para saber ellos a dónde tienen que ir, autorregulación de los estudiantes encargados de su proceso de aprendizaje, y uno que vivenciamos y son los famosos pulgares. Así yo puedo monitorear el aprendizaje de mis estudiantes. Muchas gracias, y esto fue todo por hoy. María, muchas gracias. Bueno, mis queridos profes, estamos entrando vamos para la siguiente clase. Y como saben, pues es el corazón de este foro en realidad. Entonces, lo que necesito que verifiquemos entre todos juntos es, el tiempo se nos ha corrido un poquitico. Entonces necesito pedirles el siguiente favor, y es clave que me ayuden con esto, nos ayuden con esto. Y es, clase va a iniciar a las 9:50. 9:50 arranca la clase, y lo que vamos a hacer para optimizar y ganar tiempo, entonces es, volvemos y nos encontramos acá a las 11:50. ¿Qué va a pasar con el espacio del refrigerio? Ustedes
van entrando a la carpa y van a recibir refrigerio acá. Con eso nos ganamos ese tiempito y seguimos cumpliendo tiempos. ¿Nos ayudan con eso? Perfecto, gracias. Información importantísima también para que la tengan ahí presente. Y es, al finalizar las clases ustedes van a encontrar unas evaluaciones del foro que nos ayudan mucho para tener información. Y ojo, ¿qué? Claro, es la evaluación formativa del foro. Entonces, clave a esto, como el partido de ayer, hasta último minuto todo es posible y todo vale la pena. Acuérdense, tenemos clase y después 2 plenarias también muy buenas. Entonces aprovechemos ya que estamos todos acá juntos para seguir generando conocimiento y compartir buenas prácticas. Muchas gracias a todos. 11:50, nos vemos acá para continuar. Disfruten de sus clases.